Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy lo que les traje es un problema de programación lineal, es decir, de lo que significa o vendría a ser el método simplex desde la perspectiva de formulación de problemas en los cuales existe una disposición de la información en la cual se podría tratar o trabajar como una mezcla de diferentes materiales, en este caso productos alimenticios, y que guarda directamente relación, obviamente, si hablamos de material, con lo que es las restricciones y lo que restringe en el fondo el sistema productivo. Así que doy lectura al enunciado. Ahora estoy trayendo otra forma de presentar los problemas, ya un poco más detallado en el Excel, ya no en PowerPoint, así que vamos a ver cómo es posible formular este modelo. Ya. Dice que un granjero cría cerdos para la venta y desea determinar qué cantidad de los distintos tipos de alimento debe dar a cada cerdo para cumplir requisitos nutricionales a un costo mínimo. En la siguiente tabla se dan las unidades de cada clase de ingredientes nutritivos básicos contenidos en un kilogramo de cada tipo de alimento, junto con los requisitos nutricionales diarios y los costos de los alimentos. ¿Ya? Entonces nos dicen que desde la perspectiva de cómo se podría construir el problema, tenemos un granjero que cría cerdos y los cerdos tienen que, de alguna forma, alimentarse de maíz, alimentarse de grasa y alimentarse de alfalfa. Lo que pasa es que cada uno de estos tres alimentos, que son reitero, el maíz, la grasa y la alfalfa, tienen determinados tipos de elementos o ingredientes que son los carbohidratos, las proteínas y las vitaminas en diferentes proporciones o cantidades específicas que justamente trae esta tabla. Es decir, que, por decirlo de alguna forma, un kilogramo de maíz, dando lectura obviamente a lo que es esta tabla, tiene 90 de carbohidratos, 30 de proteínas y 10 de vitaminas. Luego el costo es de 42. El kilogramo de grasa tiene 20 carbohidratos, 80 proteínas y 20 vitaminas y un costo de 36. Y el kilogramo de alfalfa, ¿cierto? Tiene 40 carbohidratos, 60 proteínas y 60 vitaminas. Y obviamente tiene que haber un consumo mínimo diario de carbohidratos, proteínas y vitaminas de 200, que efectivamente es el requerimiento, digamos, se podría decir en términos de la nutrición adecuada que tienen que tener estos animales. Entonces, desde el punto de vista netamente de cómo podemos formular este modelo, sería lo que viene a continuación. Resulta de que, obviamente, como ya sabemos, todo problema de programación lineal tiene la formulación de variables de decisión, las cuales indican efectivamente qué es lo que se está produciendo. Estas variables de decisión lo que hacen básicamente es decirnos a nosotros qué cantidad exacta de cada uno de estos componentes que se deciden tiene que haber, o producirse, o brindarse, o suministrarse, o otra palabra clave. En este caso es cantidad que se le debe suministrar a los cerdos. ¿Ya? ¿Para qué? Para que estas cantidades, ¿cierto?, sean óptimas, un óptimo absoluto dentro del contexto que eh, podría decir, se describe. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que visualizar una especie de composición de cómo nosotros podemos definir las variables de decisión. Entonces, nosotros sabemos que tenemos que decidir la proporción adecuada de nutrientes o de ingredientes que tienen que tener los cerdos, a su vez que también, obviamente, tiene que haber, aparte del bienestar animal de esos animales, es decir, su nutrición y alimentación, los costos asociados tienen que, de alguna forma, maximizarse, ya porque resulta de que, perdón, minimizarse, resulta de que, obviamente, la empresa debe incurrir en la menor cantidad de gastos posible. Entonces, nosotros sabemos que son tres variables de decisión porque son tres alimentos que consumen los cerdos. Desde ese punto de vista tenemos X1, que es la cantidad de kilogramos de maíz, que se le podría poner, no sé, que se le deben suministrar a los cerdos. Y bueno, después cantidad de kilogramos de grasa que se le deben suministrar a los cerdos, como X2.
X3, último debería decir cantidad de kilogramos de alfalfa que se le suministran a los cerdos. Entonces, esa es la escritura que le doy. Siempre el modelo de investigación tiene que tener estas variables de decisión. Obviamente puede ocurrir o puede darse que se enuncie de otra manera, pero si responde lo mismo, o sea, que se va a producir, está bien, podría decir número de kilogramos o kilogramos, pero es lo mismo. Acá nosotros podemos compactar la información, como son tres variables de decisión, uno, 2, 3, y obviamente la X responde a la cantidad de kilogramos, pero lo que va variando es el alimento. Nosotros podemos decir X sub I, cantidad de kilogramos de producto con I 1, 2, 3, sabiendo que I es maíz, igual a 1 es maíz, igual a 2 grasas, igual a 3 alfalfa. Entonces, desde este punto de vista, eh, todas las tres restricciones las podemos hacer en una única restricción, indicando obviamente hacia qué valores se aproxima cada vez el subíndice I. Esto es importante y es mucho más útil y uno se da cuenta de ello cuando estamos hablando de muchas variables de decisión diferentes. Entonces ahora sí que tenemos nuestras variables de decisión, vemos nuestra función objetivo que efectivamente tiene que ver con todo lo que es costo. Si tenemos solamente costo es minimizar costos. Si tenemos solamente ganancias es maximizar ganancias. Y si tenemos ventas y costos asociados a un proceso en el que se describen las ventas y los costos, tenemos que sacar utilidades. Ya esos son los problemas más realistas porque obviamente en una empresa hay gastos y costos, es decir, o sea, ganancias y costos. Ya ahí obviamente siempre van a existir, nada más que en algunos problemas no se describen los costos. En este caso sí se describen y lo minimizamos y obviamente tenemos que incurrir en, si bien como solamente no hablan de costo, entonces si bien eso ocurre, lo que tenemos que hacer es ver por cada unidad que se produce de cada tipo de alimento o brinda en este caso, ¿cuál es el costo? En este caso para X1, que es de maíz, hay un costo de 42, para la grasa de 36, que es X2, y para la alfalfa 30, que es X3. Entonces, lo único que nosotros hacemos en esta función objetivo, ¿cierto? Es decir, ya nosotros tenemos que, por cada unidad producida hay un costo y ese costo lo multiplicamos por sí, de por sí el costo por la cantidad producida, que vamos a buscar cuánto es con el modelo y así para todas las variables. Entonces, con eso nosotros podemos decir, ah, perfecto, estamos diciendo que 42 es el costo unitario, pero cómo se va a multiplicar la cantidad de veces X1 de maíz, que es lo que el modelo nos va a entregar, y así con 36 y así con 30. Por último, tenemos las restricciones que responden a las limitantes de dinero, eh, perdón, de carbohidratos, de proteínas y de vitaminas. En este sentido, tiene que haber en el carbohidrato, ¿cierto? El mínimo diario de 200, con 90 de maíz, 20 de grasa, 40 de alfalfa, las proteínas 30 de maíz, 80 de grasa y 60 de alfalfa, un mínimo de 180, y así con las vitaminas, 10, 20, 60, 150 en maíz, grasa, alfalfa respectivamente, y un mínimo de 150. Entonces, esto es lo que expresan las restricciones, al igual que en el caso, digamos, de la función objetivo, cada requerimiento se multiplica por la cantidad que se va a producir que el modelo nos va a entregar, que son las variables de decisión. Y son mayores o iguales porque nos dicen mínimo. Ya, entonces este sería nuestro modelo, chicos. No es tan complicado, pero sí varía un poco. Bueno, nos dispone la información de esta manera y eso, ya. Este ejercicio lo tomé de un libro bastante bueno de ejercicios resueltos de investigación de operaciones que encontré en internet. El libro de alguna forma permite em, hacerlo, hacer la pedagogía de este ramo mucho más sencilla porque todas esas resoluciones o todos esos ejercicios están resueltos de una manera que los alumnos pueden entender y es, a mi juicio, más ameno que estar buscando los libros clásicos que hay, los famosos, los de idioma inglés, traducidos al español obviamente en las ediciones, pero que tienen mucha explicación, tienen muchos ejemplos y a veces los alumnos se pierden. Entonces, son muy buenos obviamente, pero aquí como que los ejercicios ya están dispuestos para que el alumno llegue y vea cómo se hace, no se los proponga, resolverlo y después verlo, a ver si está bien. Entonces, efectivamente, este es el problema. No es muy difícil, pero sienta las bases, obviamente, para problemas más complejos. Igual aquí yo estoy viendo efectivamente que de alguna manera estoy ocupando compactar la información a través de vectores
subíndices que van variando, entonces eso ya es una novedad. Entonces eso, cualquier cosa me preguntan. Sí, voy a seguir subiendo videos en la medida de mis tiempos. Todos tenemos ciertos horarios, pero voy a tratar de seguir subiendo algunos videos. Ya, eso sería, chicos, que estén bien, cuídense.